Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hemos invitado hoy al profesor Wolfgang Guarín. Él es docente de taller de grado de fotografía de la Fundación Universitaria Bellas Artes y estuvo al frente de un grupo de estudiantes que hacen parte de la muestra de grado Desplazamientos al Borde. Vamos a hablar con el profesor Wolfgang Guarín sobre el trabajo de fotografía realizado por estos estudiantes que ya terminan su pregrado en fotografía en la Fundación Universitaria Bellas Artes. Bienvenido, profesor Guarín, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muy bien. Esta labor de docente de taller de grado y en este caso para estudiantes de fotografía es una labor muy de guía, profesor Guarín, de estar pendiente de cada uno de los detalles del proceso que realizan los estudiantes durante el semestre o quizás durante la carrera para llegar a un producto final que es el que se lleva a una muestra como estas. Sí, efectivamente, Carlos, el trabajo que desempeñamos quienes estamos como al frente de ese último momento que viven todos los estudiantes en ese proceso ya de trabajo de grado es un poco como tú lo estás mencionando en este momento, es una compañía donde se trata como de darle como una visibilidad a digamos, como las potencialidades de cada uno de los procesos que han seguido los distintos estudiantes a lo largo de la carrera y aprovechar justamente esas potencialidades para vertirlas en un último proyecto, que sería el proyecto con el que ellos terminan su formación de pregrado. Y bueno, sí, ese es un poco lo que cada uno de nosotros, yo particularmente hago cuando estoy al frente de este tipo como de cursos o sí, de grupos. Es un acompañamiento básicamente donde, como te digo, es como recoger todo ese conocimiento que han ido adquiriendo los muchachos a lo largo de la carrera y tratar de potencializarlo. Es decir, tanto lo que tiene que ver en el caso específicamente de su formación en fotografía, aquello que tiene que ver con la parte técnica, como también aquello que tiene que ver como con el asunto conceptual de cómo cómo se estructura a nivel de discurso y también a nivel de un ejercicio de escritura, ese conocimiento que ellos han adquirido a lo largo de la carrera. Y ahí hay una gran diferencia, o podemos empezar a establecer una diferencia entre lo que ocurre como cuando cualquiera de nosotros coge una cámara fotográfica y hoy mucho más fácil con las facilidades que traen los teléfonos, que traen unas cámaras muy potentes. Digo yo la diferencia que existe entre cualquier persona como yo, que simplemente puedo obturar miles de veces, a lo que puede llegar a ser un fotógrafo ya asumiendo que el producto o que esa fotografía ya es un trabajo profesional. Sí, claro. Yo creo que uno de los aspectos que marca de una forma más clara esa diferencia, Carlos, es el que tiene que ver con el trabajo a nivel de comunicación visual, que estos estudiantes, que estos individuos que están formándose en una carrera como fotografía, como también pasaría en las distintas disciplinas como que imparte Bellas Artes y que tienen que ver justamente con comunicación visual, pues requiere de un conocimiento que trasciende el hecho como inmediato que te ofrece a ti cualquier tipo de dispositivos de esos que tenemos todos hoy en día en nuestra cotidianidad, de simplemente disparar y tomar una foto, en tanto que hay, digamos, como una intención de entender qué es lo que se quiere comunicar, qué es lo que se quiere decir con esa imagen. Y para ello, pues uno le echa mano a distintos recursos, entre ellos está aquello que tiene que ver con la técnica, ¿cierto? Con una técnica pues, que tiene también, digamos, como unos antecedentes históricos que permite tener a nivel de conocimiento una visión mucho más amplia que simplemente el uso inmediato de la herramienta que tiene uno a la mano.
Y por otro lado está también el entender cuáles son esos procesos, Carlos, que tienen que ver con la comunicación y particularmente con la comunicación visual. Entonces, en ese sentido, pues obviamente se genera una diferencia entre quien tiene una formación profesional en el, digamos, en el campo de la fotografía y aquel que de pronto lo está haciendo de una manera más espontánea, más, digamos, como hasta cierto punto la palabra pues de pronto no era más adecuada, pero ingenua, más por hobby, más por, ¿cierto? Por la inmediatez que resulta tener esa facilidad de producir una imagen fotográfica hoy en día. Entonces, pues ahí hay unas grandes diferencias y es la intención que se pretende, que haya un entendimiento y empieza a existir también como una importancia enorme de hacer, digamos, unas clasificaciones o diferenciaciones en relación también a lo que se intenta lograr con la fotografía. ¿A qué me refiero con esto? Es distinto el crear una imagen para un contexto comercial a crear una imagen de pronto más cercana a un contexto que podría ser de autor o artístico, ¿cierto? Entonces como que esas diferenciaciones también empiezan a ser importantes en esa formación, el poder empezar como a encontrar esas diferencias. Es distinto también inclusive cómo se aborda el ejercicio de producción de una imagen que va a ser, digamos, como inscrita en un contexto comercial asociado, por ejemplo, a producto gastronómico, lo que se conoce en la universidad como fotografía de alimentos, a lo que se podría hacer también en el mismo contexto comercial, pensando que lo que se va a lograr es una imagen que está asociada al mundo, por ejemplo, de la moda. Entonces son una serie, digamos, como de aspectos que empiezan a crear unos insumos a nivel de conocimiento que son fundamentales para un profesional, que es una gran, digamos, como ventaja también, por un lado, para estos chicos que se están formando. Entonces, eso marcaría, Carlos, qué pena que me extienda tanto como la diferencia que tú bien señalas en relación a aquel que no tiene ninguna formación. Eso no significa que no pueda hacer una buena fotografía, y aquel que la tiene, que se ha cultivado en esto, en este caso, pues a través de un proceso de formación académico. Mencionaba también el profesor Wolfgang Guarín, nuestro invitado hoy al programa radial Voces de Color y Música, que este es un mundo donde la imagen está presente en todo momento. Lo vemos en los medios constantemente, estamos invadidos y mucho más ahora en las redes sociales, y precisamente las redes sociales que más público tienen en este momento o más abonados, pues están Instagram, está Facebook, está WhatsApp, y la mayoría de los mensajes que se pueden ver a través de estas redes pues están basados en la imagen. De ahí la importancia precisamente que las personas pues tengan una intención, tengan una claridad, y no solo sobre el manejo técnico de una cámara fotográfica, sino de la intención de qué es lo que quiero lograr en un momento dado con la fotografía que quiero mostrar o que voy a producir. Así Y, es. y en el caso de, usted mencionaba también, digamos, como todas las alternativas que existen, o se mencionaron algunas alternativas, por ejemplo, la fotografía de producto, como una imagen de unos alimentos, dependiendo de cómo esté tomada esa imagen, incita precisamente a quien está viendo la imagen a consumir esos alimentos en un momento dado. Entonces, de ahí la importancia también de lo que veníamos mencionando de esa guía de los docentes para lograr que los estudiantes que vienen con, digamos, con una propuesta creativa puedan lograr que esa propuesta creativa sea llevada hasta un producto profesional. Así es, Carlos, y uno puede hacer inclusive como reflexiones que empiezan a trascender esa, digamos, como ese acercamiento más, como te decía ahorita, el acercamiento de una persona de pronto que no tiene esta formación, es decir, como uno podría pensar
como en una interlocución más o menos ingenua, que no hay como una competencia ahí, es decir, no tiene el conocimiento, igual pueden hacer una fotografía y una buena fotografía. En relación a un asunto particular, como una reflexión que deriva pues como de esta formación y que también tiene que ver con este tipo de espacios, digamos, como de ideas que ofrece la universidad, y es la que señala, por ejemplo, el hecho de que una fotografía en sí misma es una ficción. ¿Cierto? Siempre es una ficción, inclusive en el ámbito también que tiene que ver con la fotografía documental o el fotoreportaje, pues, o este tipo, digamos, de manifestaciones asociadas al hacer fotográfico, que plantea, digamos, la necesidad en el creador, en este caso en el fotógrafo, en este caso en los jóvenes que se están formando, de pensar muy bien qué es eso que obtienen en relación a lo que te acabo de mencionar. Una fotografía es en sí misma siempre una ficción que está mediada por digamos, la intención de quien hace la foto, sea un asunto que está vinculado a lo emocional, es decir, es lo que sentía la persona antes de hacer la foto, como también podría ser a su conocimiento, digamos, a lo que está respaldando el hecho mismo de hacer la foto. Por ejemplo, cuando estamos en un contexto como podría ser el ofrecido por la fotografía documental o la fotografía, digamos, que tiene, digamos, esa intención como de registrar algo. Entonces hay como un conocimiento de esa persona particular que lo lleva a hacer esta foto, pero esa foto en sí misma es, es una ficción. Entonces, el poder tener esa relación como creadores de imágenes es fundamental en un momento, como muy bien lo acabas de señalar, como el actual, donde la imagen se convierte en una forma de verificación de la realidad, de verificación en tanto que la imagen se convierte como en una referencia de verdad. Y este tipo de asuntos pasan obviamente desapercibidos por alguien que no tiene, digamos, ese nivel de acercamiento con estos espacios de reflexión y de conocimiento. Entonces, son un montón de aspectos, Carlos, que hacen que obviamente el hacer fotografías después de tener o por lo menos haber estado expuesto a este tipo de ideas, te cambie la forma como abordas o entendés el mismo hecho de la fotografía como tal. Y eso es fundamental, es decir, fundamental, es muy distinto un joven que tiene esta formación, si no académica, pero que ha tenido este interés y ha reflexionado sobre esto, a alguien que simplemente coge una cámara y dispara, ¿cierto? O sea, con su celular o con la camarita que tienen en la casa, pues es diferente. Y yo pienso que inclusive aquellos que están están haciendo un trabajo autodidacta un poco, están obligados también a enfrentarse a estas preguntas. La cosa es que muchas veces es más complicado, pues porque ese desamparo de no tener como un apoyo, unas, digamos, ideas cercanas con las cuales entrar en diálogo, que es lo que ofrece justamente un espacio académico, pues hace aún más difícil el trabajo. Hablamos con Wolfgang Guarín, docente de taller de grado de fotografía, de la muestra Desplazamientos al Borde, una muestra de grado que presenta obras de varios estudiantes, en este caso de fotografía. Esta Eso. muestra, Wolfgang Guarín, se denomina Desplazamientos al Borde. Este título que se le ha dado a esta muestra, Desplazamientos al Borde, ¿a qué se debe? Digamos, Carlos, que es una reacción medio obvia en relación a lo que nos está tocando vivir o lo que nos ha tocado vivir este año en particular, no solamente a nosotros, sino al mundo entero. Y particularmente digamos, como a los que hacemos parte de este tipo de dinámicas de formación. El hecho de que de golpe se hubiera abierto una fisura en la cotidianidad a la que estamos acostumbrados y que hubiera reventado un poquito las dinámicas que también conocíamos, pues ha hecho que muchas de las cosas se hayan tenido que desplazar, ¿cierto? Hayan tenido que migrar a otros sitios. Uno de esos sitios ha sido justamente el mundo virtual, lo digital, ¿cierto? Con todas las problemáticas que esto puede traer, sea un país como el nuestro o sea un país, digamos, con más facilidades, como puede ser un país más desarrollado, no sé,
algún país europeo o Norteamérica, en fin. Y eso ha obligado a que uno tome medidas. De ahí el nombre, Carlos, un poco como que era migrar esta situación a la que estábamos acostumbrados a vivir. Por lo menos esta es la segunda promoción de la carrera de fotografía. A las dos promociones les tocó esto, es decir, la primera fue a mediados del año y esta que es la segunda, pues seguimos en esta situación de anormalidad y de, digamos, de confinamiento y distanciamiento, pues y entonces también les tocó la misma situación donde la exposición que usualmente se acostumbraba a hacer al final de un proceso de formación, por lo menos en la institución, en la Fundación Universitaria de Bellas Artes, que era una exposición, digamos, como en unos, bajo unos, digamos, lineamientos más o menos tradicionales, era un espacio de exhibición donde se mostraban las obras, pues no se pudo hacer. Entonces tocó desplazarlo y llevarlo al mundo virtual. Aparte de eso, había una, digamos, partecita en la definición de desplazamiento como palabra que era muy apropiada para todo esto que te estoy diciendo, que tiene que ver con un cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos definidos, que es particularmente lo que hemos vivido un poco. Es como que ha alterado un montón, digamos, como de formas que teníamos como interiorizadas. Entonces, nos tocó hacer esto y la muestra, como me imagino que lo mencionarás en un momento y hablaremos de ello, pues migró al espacio virtual. Es decir, fue montada enteramente, por lo menos la muestra que tiene que ver con esa sección de fotografía de desplazamientos al borde, fue migrada en su totalidad a la virtualidad. Es decir, se creó un espacio en Internet donde un espacio arquitectónico con unas características de interacción, donde se emplazaron las obras de los 10 integrantes de esta segunda promoción de fotografía. Hablemos precisamente de Wolfgang Guarín para los oyentes del programa Radial Voces de Color y Música que quieran ver las fotos de las cuales estamos hablando, ¿dónde se pueden entonces observar? ¿Qué plataforma es virtual la que usted menciona? ¿Cuál es esa plataforma entonces en la que se puede acceder a las fotografías? Ujú. ¿Y de quiénes hay fotografías en esta plataforma? O sea, ¿cuáles son esos 10 fotógrafos que tienen obra allí? Perfecto, mira. Bueno, lo primero, la plataforma fue una plataforma que implementamos, como te digo, desde el semestre pasado, también para la muestra de esa primera promoción de fotografía, que se llama, la pueden buscar en cualquier navegador, se llama Art Steps, como pasos artísticos. En inglés está, pues, y la deben buscar en inglés. Si nos escuchan y no tienen acceso, pues, como al portal de la universidad, pues, inmediatamente estén escuchando esto, pues buscan, sea en el celular o en el dispositivo que tengan, buscan artsteps.com y en la sección donde te permite a ti buscar distintas exposiciones, simplemente escriben desplazamientos al borde y les va a aparecer una pequeña ventanita donde van a poder acceder. Eso es básicamente simplemente darle clic, van a poder acceder a este espacio que, como les digo, es un espacio virtual, interactivo, cercano como a lo que nosotros podríamos asociar con el mundo del videojuego un poco, a pesar de que no es un videojuego. Entonces ahí está almacenada la exposición. De la misma manera, hay 4 obras adicionales, ya no de fotografía, sino obras de arte, también albergadas en esta plataforma. Bueno, ¿y quiénes son los estudiantes? Pues fue un grupo muy variado, Carlos. Había un poco de todo a nivel de perfiles de fotógrafos. Cuando digo perfiles de fotógrafos es que habían personas más interesadas como en la fotografía comercial y no solamente como un capricho, sino que lo tenían claramente definido, es decir, son personas que se formaron porque quieren desempeñar su trabajo profesional asociado al mundo comercial. Habían otros que estaban más cercanos a la fotografía documental, al fotoperiodismo, y habían otros que estaban más cercanos a la fotografía de autor o lo que uno podría llamar fotografía
artística. Y entre el grupo pues se armó la exposición y pues los integrantes fueron 10, como te dije. Lisette Caterine era uno, Valeria Ibarra, María Isabel Montoya, Salomé Palacio, María Paulina Ríos, Felipe Salcedo, Lisneira Tinoco, Evelyn Gallego, Sebastián Camilo y Kevin Eduardo Matorel. Fueron los integrantes de este grupo, todos, como te digo, con trabajos muy particulares, muy únicos, muy representativos de cada uno de ellos, y también a nivel como de su manera de asumir la fotografía, muy distintos todos, y ya pues entraremos si quieres, a comentarte algunos de ellos. Profesor Wolfgang Guarín, de pronto para mirar algunas líneas dentro de la producción de estos fotógrafos, teniendo en cuenta que más o menos identifican la fotografía de productos que hemos hablado, retratos y también como proyectos personales. Una de las ventajas también que tenía este asunto del desplazamiento forzado un poco por lo de la pandemia del COVID es que muchos de estos integrantes del grupo pues estaban en distintas ciudades de Colombia, es decir, no estuvieron necesariamente aquí en Medellín produciendo obra, y produciendo no solamente obra, sino ya trabajando. En el caso de aquellos que están interesados en el trabajo comercial, pues trabajando ya comercialmente con fotografía. El caso de Felipe y de María Isabel estaban, en este caso, en la ciudad de Manizales. Felipe, desde que lo conozco antes pues de que empezara el curso de trabajo de grado, ha tenido claramente definido que su asunto de interés es como la fotografía comercial. Hizo una serie absolutamente interesante, muy, 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 digamos, comprometida, de imágenes promocionales, en este caso trabajando justamente para una compañía que vende y distribuye lentes, gafas, básicamente, que son fotografías que uno creería que no son tan complicadas en sí mismas, pero que son técnicamente muy complejas, y supo abordarlo de una forma maravillosa y están muy invitados. Mientras que María Isabel estaba interesada con otras estudiantes, como pueden ser Valeria, como también lo era el caso de Evelyn, interesadas en la fotografía de alimentos, en la fotografía gastronómica, con posiciones muy distintas. Por ejemplo, María Isabel estaba interesada como en la repostería, con un asunto que le parecía, digamos, importante para explorar, que era el movimiento, por ejemplo, que es una disculpa conceptual que te obliga a tener un entendimiento técnico profundo, y la iluminación, obviamente que la iluminación es un aspecto fundamental. Mientras que en el caso de Evelyn, o en el caso de Valeria, tenían otro tipo de relaciones con esa fotografía, en este caso gastronómica. En el caso de Evelyn era más volver esa fotografía, digamos, una superficie casi que táctil, ¿cierto? Y en el caso de Valeria era apoyarse en la coloración de ciertas películas que ella empleaba como referentes para su trabajo, y que vertían estas fotografías, que hacía eso es como a grandes rasgos. Por otro lado está Kevin, que es un chico que estaba en Barranquilla, está en Barranquilla, y hizo un trabajo muy interesante de retrato de familias, que uno diría, hombre, eso es como que no tiene sentido, pero lo llevó a otro nivel distinto a lo que uno está acostumbrado cuando le hablan de retrato, de fotografía de estudio de personas, y empezó a hacer una relación entre padres e hijos que es bien, bien bonita, bien, bien, bien atractivo como idea y como resultado también, y también como muy rico a nivel de reflexiones que plantea él. Gente como Sebastián, que estaba haciendo un trabajo de moda y que se apoyó en la fotografía para, digamos, hacer evidente una época, épocas distintas, y creo que lo logró con bastante efectividad a nivel de resultado. Y otras personas que hacían una fotografía más artística, como es el caso de Liz Neira, que tiene unas fotos bellísimas. Ella se basó como en los haiku japoneses, que es una forma de poesía japonesa, y creó un haiku a través de imágenes, que es como idea una cosa muy bella, y creó una serie de imágenes que son muy bellas. Otros trabajos que van más allá, como es el trabajo de Lisette Caterine, lo que hizo fue un fotolibro, ¿cierto? Ella viró todo al fotolibro, que también
también está muy cercano al trabajo de otra integrante que es Salomé Palacio, que te cuentan historias a través de la manera como ellas van creando sus fotografías, ¿cierto? De esa manera el grupo plantea, ya están todos, plantea un poco como una riqueza. Bueno, y el trabajo de María Paulina, que no se me puede ir, que es un trabajo, ella está trabajando con cultivadores de flores aquí en Antioquia y cogió la idea de la flor como una especie de reflexión en torno a quienes cultivan las flores. Yo diría, vale la pena ver esta exposición. Yo particularmente quedo muy contento con el resultado, no solamente a nivel de el trabajo de cada uno de estos chicos, sino de todo el proceso, pues cómo fue todo el proceso, dónde llegaron finalmente y también saber que es un grupo, que esto también es importante que se apoyaba mutuamente, es decir, que empezaban a encontrar como lugares comunes para, digamos, esforzarse como colectivo en tanto hacer muy buen resultado de esta muestra y lo lograron, creo. Ahí está entonces la muestra Desplazamientos al borde, invitación que nos hace el profesor Wolfgang Guarín, docente del taller de grado de fotografía, quien nos ha hablado de cada una de las obras de estos 10 jóvenes que presentan sus propuestas en esta muestra de Desplazamientos al borde. Para finalizar, profesor Wolfgang Guarín, recordemos a los oyentes dónde puede acceder a esta muestra. Bueno, entran en el navegador que quieran, buscan Art Steps, ARTSTEPS. Se lo repito, ARTSTEPS.com, Art Steps. Y apenas les abre la paginita, ustedes buscan en el buscadorcito que tiene pues como esta plataforma, desplazamientos al borde. Escriben desplazamientos al borde y les va a aparecer un botón con una imagencita que es la imagen que da, digamos, entrada a la exposición. Y simplemente le dan clic y ya están adentro. No tienen que tener ningún tipo como de dispositivo particular o ningún tipo como digamos, como de elemento adicional para poder acceder a la exposición y ya la misma plataforma, Carlos, les plantea cómo se navega, es decir, cómo se desplaza uno dentro de ella. Porque como te decía hace un rato, es un poco como este asunto interactivo que te ofrece en los videojuegos, pues vos caminas dentro de la exposición y vas viendo las salas y vas viendo las obras. Igual, y cada información de cada una de las obras es Así una es. forma muy, muy práctica de poder estar viendo imágenes, en este caso de esta exposición de fotografías, como si uno estuviera en la sala de exposiciones. Muchas gracias, profesor Wolfgang Guarín, por estar con nosotros en el programa radial Voces de Color y Música. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.